Mi buen amigo, el doctor Adalberto Padilla, ginecobstetra, experto colposcopista y bueno, nuestro asesor completo en todo lo que es el virus del papiloma humano. Bienvenido, gracias por estar aquí, mi buen amigo. Muy buenos días a todo tu auditorio y a ti, Gilberto, gracias por invitarme. Pues aquí estamos para ayudar a aclarar todas las dudas que tengan y darles la información que tú consideres necesaria. A ver, condenadote, que te acabas de echar un viaje padrísimo. Bueno, fui a la India porque mucha gente me ha dicho que es un lugar interesante y sí, efectivamente tiene unas cosas exageradamente bonitas, pero también una pobreza que nunca antes había visto y una miseria, así como el caos y la falta de limpieza. Es increíble lo que hace la mala educación o la buena educación en un país. Fíjate, y conste que México está, ahí va, y a veces nos quejamos, ¿no? Así es, yo creo que nosotros tenemos que seguir invirtiendo en la educación y en la salud para que este país salga adelante y hacer que, bueno, pues que con esta gente más educada y culta, pues las cosas cambien para no permitir la impunidad y la falta de Estado de Derecho que vivimos. Ay, sí, bueno, es meternos en campos de la política, pero, Rosy, ¿tú crees que trabajando 25 años aquí pueda alcanzar a tener una casa de, pues, 25 millones? Digo, no, tampoco los 70, ¿no? Hoy con un temazo, virus del papiloma humano, bases para poder conocer este condenado virus que es, pero maléfico como él solo, maldito Usted ya sabe de qué hablamos. ¿Por qué? Porque produce una serie de enfermedades que para qué le platico, sobre todo la más peligrosa, el cáncer. Pero también hoy es día de... La medicina en la historia. ¡Tiririrín! Año 1919, nacen los bancos de sangre. Listo, ya. Bueno, ¿querían historia resumida? Ahí está la historia resumida. Fíjense lo que son las cosas. El día de ayer hablábamos de la sangre congelada y cómo a través de una membrana filtrada se puede descongelar en 3 minutos. Pero ahora vámonos al inicio de lo que fue el banco de sangre. Se instala el primer depósito de sangre en el Instituto Rockefeller de Nueva York. Ya en 1917 se intenta en el Reino Unido, allá en lo que es Inglaterra, la instalación de un centro de conservación de sangre con las mismas características. Con ello se dan los primeros pasos para la creación de estos bancos de sangre. Sin embargo, es necesario el desarrollo de un método que permita hacer que la sangre no se coagule. Recuerden ustedes que la sangre fuera de nuestro organismo se coagula. En el año 1891 el químico austriaco Ernest Franz descubre que la adición de citrato de sodio evita la coagulación de la sangre. No obstante, no se pone en práctica en las transfusiones de sangre en seres humanos hasta 1914, cuando aparecen los resultados de las investigaciones del doctor Albert Austin y el argentino Luis. ¿Y ahora eso qué se oye? Bueno, finalmente, esto inició en Buenos Aires, año 1919, se instala el primer banco de sangre. Vámonos al bisturizazo. Austin, Texas, te quiero escuchar. Ya estamos aquí en este su programa Quiero Vivir. Hoy con nosotros el doctor Adalberto Padilla, amigo, compañero del gimnasio, ginecólogo, experto en, ahora sí, lo que es la colposcopia, junto con el diagnóstico y el tratamiento del virus del papiloma humano. A ver, Adalberto, a mí ¿sabes qué es lo que me encanta de este tema? Que no me canso de estarlo repitiendo y repitiendo. Y que tú eres un exponente pero fenomenal de este padecimiento, es cómo la investigación médica, el seso que Dios nos dio, fue encontrando esa relación entre el virus, la gama de enfermedades que produce benignas, pero su liga con el cáncer cervicuterino. Platícanos un poquito de esta historia fascinante de cómo se van dando las cosas. Sí, fíjate que antes de que se supiera que era el virus del papiloma, se llegó a la conclusión de que el cáncer cervicouterino estaba relacionado con el comportamiento sexual de las personas, debido a que, por estadísticas,
se ligó claramente a las mujeres que habían tenido más parejas sexuales y se fue viendo que la promiscuidad sexual era un factor importante, viéndose en un tiempo que en los judíos que tenían la circuncisión, pero que eran ortodoxos, se hizo un estudio en un grupo de judíos ortodoxos, no había una frecuencia de cáncer cervicouterino importante. En un principio pensaron que era la circuncisión y después se dieron cuenta que era el comportamiento sexual de ese grupo de personas. Monógamos Y que nunca habían tenido, sí, esa era la característica de este grupo, que no tuvieron relaciones sexuales premaritales ni extramaritales. Entonces el cáncer cervicouterino era sumamente raro en este tipo de comunidades. Fue cuando salió la teoría aquella de que el esmegma Sí. porque no se hacían la circuncisión, era la que producía el cáncer. Porque no sabían cuál era, o sea, ellos nada más decían, bueno, ¿qué razón tienen este grupo de esta comunidad de no tener cáncer cervicouterino? Y la diferencia que encontraron en ese momento era la circuncisión. ¿Qué serían los 60, 70 cuando ahora sí mochadero de pellejos penianos a todo lo que daban? Así es, pero fue por una mala interpretación Sí, claro. del estudio. Y ya pasaron los años y se empezó a ver que sí tenía una relación con las enfermedades de transmisión sexual. Hubo un tiempo en que pensaron que el herpes y que muchas infecciones de transmisión sexual o frecuentes en la mujer eran causantes del cáncer. Y no fue sino hasta los años finales de los 80, principios de los 90, cuando se empezó a hacer una investigación más a conciencia y se demostró que el virus del papiloma humano era oncogénico, o sea que sí tenía la capacidad de modificar la duplicación celular de las células del tracto genital femenino, y también puede llegar a ocasionar cáncer de pene raramente. Con frecuencia también es capaz de desarrollar cáncer de ano. O sea, eso se desarrolló a través de la investigación con microscopios electrónicos, cultivos y vigilancia de estas células que infectaban y hacían en laboratorio, veían cómo se transformaban en cancerosas. Y es cuando cambia la manera de pensar acerca del cáncer cervicouterino, cuando se descubre esta asociación directa. Fíjense qué importante es, o sea, la mujer tiene el cáncer, pero ¿de dónde viene? ¿De dónde? Y todo este camino de años y años y años y adelantos tecnológicos son los que te dan esa oportunidad única de poder ligar una infección viral con un cáncer que es hasta hoy por hoy, junto con el cáncer de mama, a lo que más mata a las mujeres, al menos aquí en México. No sé si en el mundo la estadística también sea parecida. Así es, los cánceres más frecuentes, dependiendo del nivel de desarrollo del país y del grupo socioeconómico, son cuando tienen un nivel más alto el cáncer de mama como número 1 y el cáncer cervicouterino como número 2. Y cuando el país es un país con menos nivel de desarrollo o el grupo social es de menos ingresos, el cáncer cervicouterino es más frecuente que el cáncer de mama. En nuestro país, a partir de 1994, cuando ya se estableció claramente esta relación del virus del papiloma humano, muy atinadamente la Secretaría de Salud establece una norma oficial para la detección y tratamiento del cáncer cervicouterino, la cual logró, a través de sus clínicas de displasias y de sus centros especializados, una baja del cáncer cervicouterino notoria, o sea, de tenerla arriba de 17 por 10,000 habitantes, por 100,000 habitantes, bajó a menos de 9, 8, o sea, se logró un récord en la baja del índice de cáncer cervicouterino, utilizando y llevando a cabo la norma que se estableció en 1994. Esto ha cambiado porque han salido nuevos adelantos tecnológicos. En un principio lo que se hacía era la detección oportuna, y sigue siendo un pilar fundamental para la prevención, que es una prevención secundaria, porque ya se estableció la infección del virus del papiloma humano, y en ese tiempo no teníamos la manera de tener la prevención primaria, que es evitar el contagio del virus del papiloma humano. O sea, lo que se veía era ya la enfermedad por el virus. Así es. Y detectarla a tiempo. Ese fue el gran éxito de esta norma, que era detectar a tiempo a las pacientes que ya tenían la infección por virus del papiloma humano, que era una infección persistente que ocasionaba ya cambios en las células del cérvix de la mujer y que eran detectadas
por el Papa Nicolau, y que cuando se notaba algún cambio relacionado con el virus del papiloma por el Papa Nicolau debían ser referidas a una clínica de displasias o colposcopía para confirmar que hubiese una zona alterada en la duplicación celular que se observa por medio del colposcopio y confirmarla por la toma de una biopsia para establecer un tratamiento de destrucción de la lesión y así evitar que este tipo de lesiones progresaran o progresen a un cáncer cervicouterino. Esta es la detección y tratamiento oportuno. Ya en el siglo XXI, sigue siendo válido esto, pero también aparecen nuevas herramientas. A ver, antes de que sigas, ¿es cierto que antes que cauterizaban, los doctores aspiraban ese líquido y les empezaron a salir, pues ahora sí que granos o, ¿cómo se llama? Papilomas en la garganta y en las cuerdas bucales? Sí, el problema es que la falta de atención con calidad y seguridad por desconocimiento del riesgo, llevado a cabo por algunos médicos, sí ocasionó cáncer en la laringe y pues el humo que se genera cuando se está destruyendo una lesión está cargado de partículas virales y puede contagiar a quienes están cerca si no se tienen las medidas de seguridad que después se estableció era mediante un aspirador con un filtro biológico, que significa que todo el humo es succionado y pasado a través de unos filtros para que ahí se queden las partículas virales. Qué bárbaro, ¿no? O sea, a mí lo que me encanta de esta guerra, porque finalmente es una guerra, en donde los virus yo creo que son los entes, después de las bacterias, que más nos dañan en cuanto a procesos infecciosos y de generación celular. Y entonces conforme vamos adquiriendo habilidades, vamos descubriendo más y claro, vamos tomando más precauciones, descubrimos nuevas herramientas para matar y los virus son, ahora sí que todavía tienen mucha tela de dónde cortarles, porque finalmente no son entes como la bacteria que se puede reproducir por sí misma. Recuerden que el virus son segmentos de segmentos biológicos que se tienen que unir a la célula para poderse replicar, solitos no se pueden replicar. Qué increíble historia, la verdad. A ver, síguele. Sí, es exactamente eso que acabas de decir de los virus, digamos, que la necesidad que tiene el virus de una célula para poderse reproducir. Y hay diferentes virus, diferente agresividad de los virus dependiendo de la capacidad que tengan para adherirse a las células y dependiendo de la capacidad que tengan para modificar sus códigos genéticos. Y es ahí en donde entra los virus de alto riesgo oncogénico del papiloma. Hay unos de bajo riesgo y otros de alto riesgo. Los virus que tienen un alto riesgo para desarrollar cáncer son virus capaces de modificar los códigos genéticos que tiene la célula para reproducirse, entonces empiezan a alterar esta reproducción haciendo las células hijas cada vez más anormales hasta llegar a un cáncer. En el momento en que ya no tienen la capacidad de frenar su reproducción, se desarrolla el cáncer. Qué increíble, ¿verdad? Ven cómo los virus condenadotes se meten en el mero asunto de la reproducción. Vámonos al bisturizazo. Si tienes alguna pregunta, quieres aprovechar a nuestro invitado, es momento de que te comuniques. El teléfono para que nos mandes un mensaje a través del WhatsApp es 33 38 22 32 08. En Estados Unidos lo tienes que marcar como 521 y luego ya 33 38 22 32 08. ¡Vámonos! Tatarán, tan tan tarararán. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Ahora sí que el clima está cambiando en esta hermosa ciudad de Guadalajara. No sé en otros lugares. Austin, ¿cómo está Austin? ¿Cómo está toda el área? Allá está también haciendo ya mucho frío, porque aquí está como muy cambiante el clima. Y la verdad, aquí en Guadalajara somos, pero muy debiluchones. Nomás empieza el aire colado y valió Mauser el asunto. Valió sorbete porque luego empezamos con alteraciones en la garganta y moco y tos y que no sabes si al ratito tienes la laringitis y la bronquitis y pues ya se te armó de bronquitis tu vida. Así de que cuídate, protégete de todo lo que es el cambio de clima. Le dice dos chavitos que se van a la cama por primera vez.
Y vuelta a la muchacha y le dice, mi vida, ¿y eres bueno en la cama? Claro, claro, claro que soy bueno. Yo me echo mis 12 horas dormiditos. Bueno, que ya no son tan inocentes, ¿verdad? Ya. ¿Qué edad promedio es? 15 años, la edad promedio de inicio de vida sexual en la mujer. Así es, y eso es lo que vamos a platicar sobre la prevención primaria, porque tiene mucha relación con el inicio de la vida sexual. A ver, entonces, como relacionando, ya está demostrado que no nada más que un virus es capaz de producir cambios en las células del cuello de la matriz, sino que además de producir cambios puede llegar a producir cáncer. Y nos quedamos en que nos decías que había varios, o sea, no nada más es el virus Juanito, sino de que ya tienen apellido y encontraron que hay grupos dentro de este mismo virus o grupos familiares que son más agresivos que otros. Así es, ya con la tecnología actual se puede identificar cuáles son los más agresivos para el desarrollo del cáncer y se ha clasificado en alto, mediano y bajo riesgo. Los de alto riesgo a cualquier persona, aunque tenga un buen sistema inmunológico, le pudiesen ocasionar el cáncer. Y los de mediano riesgo, digamos que ocasionan el cáncer en pacientes con bajo sistema inmune. Los de mediano riesgo. Los de bajo riesgo nos dan las verrugas o condilomas acuminadas, que es hoy en día la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en los países del mundo occidental. Estas verrugas o condilomas son las crestas de gallo, coliflores o lesiones que nos salen a cualquier ser humano, pero hay de diferentes tipos. Las genitales tienen una característica que están ocasionadas por el virus 6 y 11 y tiene un aspecto un poco diferente a las otro tipo de verrugas que tenemos en el cuerpo, que son por virus del papiloma humano de diferente tipo que no son de transmisión sexual. Entonces, estos condilomas de transmisión sexual llegan a deformar los genitales y también tienen importancia en la salud pública. Y tienen también la posibilidad de ser prevenidos con la educación sexual y con la vacuna, que es lo último. Por eso la norma oficial ha sido modificada en este punto sobre qué herramientas tenemos actualmente para prevenir el cáncer cervicouterino. Siguen vigentes la detección oportuna de las lesiones a través del Papá Nicolau y la colposcopía y el tratamiento preventivo, siguen vigentes, pero el tratamiento debe de ser hecho por un experto para que no ocasione daños, porque también ya se demostró que los conos cervicales hechos en mujeres jóvenes con lesiones de bajo riesgo ocasionaban más daño que la misma enfermedad. Conos, ¿qué es eso? Rebanaban el cuello a través mediante una alambre que tiene electricidad que va cortando y coagulando. Este tipo de procedimientos son agresivos para las mujeres que no han tenido hijos y no deben ser sometidas las pacientes con lesiones de bajo riesgo a un procedimiento que puede reducir de forma importante el volumen de su cuello. Está demostrado que no se va a regenerar totalmente, ya no va a volver a tener el mismo volumen cuando se use este procedimiento. Solo se justifica cuando se sospecha de un cáncer cervicouterino o de una lesión de alto riesgo y que esté esta lesión dentro del canal para poder hacer un estudio mediante cortes de este tejido que se extrae. Nada más es la única indicación de hacer un cono con asa diatérmica o electrocirugía. Se abusó muchísimo de este procedimiento y dejó a muchas mujeres con problemas de fertilidad. El tratamiento que no ocasione daño es el correcto, pero para esto se requiere experiencia y habilidad en no dañar a las pacientes cuando se trata de lesiones de bajo grado. Entonces, si tienes una paciente con lesión de bajo grado, el tratamiento o lo hace un experto mediante la destrucción de las lesiones con láser o se dejan en vigilancia. La vigilancia es 2 años. Si persisten las lesiones deben de ser tratadas, pero yo insisto que sean tratadas por una persona con experiencia para no dañar los cuellos de estas muchachas. Y cuando hay lesiones de alto riesgo se puede utilizar el cono siempre y cuando esté justificado porque la lesión esté dentro del canal o se sospeche que hay un cáncer cervicouterino y se requiera la confirmación de estudio histopatológico del cono. Este es el punto del tratamiento, que en otras pláticas se puede ampliar el tema. Hoy en día tenemos otras herramientas. Se han agregado
las pruebas de tipificación o detección de anticuerpos para el virus del papiloma humano. Es importante decirles que no se detecta en sangre, o sea, no son pruebas de sangre. El virus del papiloma humano no circula en cantidades suficientes en la sangre del cuerpo para ser detectadas. Estos exámenes se hacen sobre las células que están infectadas. Entonces, si se toma un Papa Nicolau, con la forma tradicional de recolección de muestra, esas células pueden ser sometidas a la detección de anticuerpos y van a salir positivos si hay células infectadas. Esta prueba nos puede decir si son de alto, bajo o mediano riesgo, y es una herramienta que se está utilizando para mejorar la detección, pero debe de usarse en mujeres de más de 35 años, de preferencia, nunca antes de los 25 años. ¿Por qué? Porque todas las mujeres jóvenes van a salir positivas al virus en un 80%. Se ha visto que el 80% de la población en sus primeros años de vida sexual se infecta el virus, pero la mayoría lo elimina. No forman lesiones. Esto es muy, muy importante porque ni los médicos entienden el concepto. Una cosa es que las pruebas de captura de híbridos te salgan positivas. O sea, estas pruebas para detectar el tipo de virus. Una cosa es que te salgan... ¿Cómo se llama? Las pruebas de hibridación in situ para captura de los anticuerpos del virus. ¿Pero híbridos dijiste? Sí, se llama captura de híbridos. Deberíamos de utilizar ahí en la cámara. De segunda generación. Estas pruebas, ¿qué tienen? Detectan la presencia de anticuerpos. Significa que si el paciente está en contacto con el virus, van a salir positivos. Pero las gentes muy jóvenes, todos pueden salirte positivos sin lesión y sin necesidad de tratamiento. O sea, nada más hay presencia del virus, pero no produce enfermedad. No está ocasionando ningún daño. Y la mayoría de las personas la va a eliminar. Con sus propias defensas. Y si pasa de los 25 años y persiste, entonces ya hablamos de una infección persistente que generalmente ocasiona ya cambios celulares que son detectados en el Papa Nicolau por las células anormales y se confirman con la colposcopía. En nuestro país han querido modificar lo del Papa Nicolau y hay quienes sugieren que se utilice esta prueba a partir de esta edad y cuando salga positiva se mande a una clínica de displasias y que al mismo tiempo se tome un Papa Nicolau después de la prueba, antes de la colposcopía. Quienes conocemos esto consideramos que es un error de parte de las autoridades. El primero tomar la prueba de captura de híbridos y si sale positivo, tomar Papa Nicolau y si sale positivo hacer colposcopía. Es un error porque esta técnica se diseñó para un país diferente, con una economía diferente. Se desarrolló en Estados Unidos para bajar los costos, porque la prueba es cara. La prueba de captura de híbridos es mucho más cara que el Papa Nicolau y en Estados Unidos los honorarios médicos son mucho más altos. Claro. Entonces, está diseñada para un país como Estados Unidos, en los cuales anteriormente salía Papa Nicolau normal, la paciente se alarmaba porque le decían que tenía sospecha de cáncer, que tenía que ir a una clínica de displasias. Una consulta, ¿qué te gusta que cueste? $200 de honorarios médicos. La colposcopía, junto con la biopsia, les costaba más de $500. Entonces, para ahorrar este paso, les hacen la prueba de captura de híbridos que cuesta $100. Y en nuestro país, una colposcopía cuesta $100. Fíjate la diferencia, o sea, por eso las estrategias se deben de diseñar de acuerdo al país que estamos aquí. Vámonos al bisturizazo. Si tienes alguna pregunta, repórtate, comunícate, mándanos un mensaje a través del WhatsApp 33 38 22 32 08. Vámonos. I must get round to it and ready. Crazy little thing gonna, crazy little thing gonna, crazy little thing gonna. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Hombre, Manolo, dime si ya estoy bien maquillada. No, Pilarica, todavía se te ve la cara. Bueno, pues es que ahora se ponen tanta cosa que como le decía a la niña, ¿y para qué te maquillas?
Dice, ¿para qué te maquillas, tía? No, dice, para verme más bonita. Pues yo creo que te falta todavía mucho, porque no más, ¿no? Tenemos participación, el tema está muy interesante. Si se fijan cómo un tema que aparenta ser tan sencillo puede dar tanta tela de qué cortar, y como se los repito, a mí me deja asombrado, completamente asombrado, la investigación médica que se hace para poder otorgar este tipo de tratamientos. Y volvemos a lo mismo, la medicina alternativa, pues digo, con todo el respeto que se merecen, las hierbas y todas las menjurjes que aplican y demás, han tenido su oportunidad miles de años y no la han hecho. Y cada vez oyes más el efecto secundario de la medicina alternativa. ¿Saben cuál es el efecto secundario? Que no te lo dicen. ¿Por qué? Porque son fraudulentos, son fraude. Así se los digo enfrente de su cara. ¿Saben por qué? Porque te quitan el tiempo y la oportunidad de curación, sobre todo con lesiones cancerosas. No, comadre, va a ir a que le quemen, va a ir a que le hagan tantos efectos secundarios que tienen. Mire, métase a internet y léale todos los efectos secundarios. ¿Por qué? Porque los laboratorios y todos los tratamientos que se practican en la medicina alópata están escritos todo lo que puede llegar a ocurrir y los porcentajes. Mire, comadre, aquí vomitan 0.05% de los pacientes. O sea, más te hace daño. Yo, por ejemplo, que tengo la náusea ahorita por el aceite en exceso que cené ayer, que la misma medicina. Pero sobre todo, la oportunidad del tiempo. No, mire, en 6 meses yo le voy a curar su cáncer. Dejan de acudir a la medicina científica, regresan 6 meses después y es demasiado tarde. Ese efecto secundario no te lo dicen aquellos que practican la medicina alternativa. Lorena Salina de las Juntas, ¿qué es una histerotomía? Bueno, sería una histerotomía KER. Miren, la histerotomía es la incisión de la cesárea, es una incisión que se hace para sacar a los bebitos en el segmento uterino. Eso es una histerotomía. Y la otra palabra, si hubo confusión, es histerectomía, que es quitar el útero. Carmen Rodríguez, ¿la hernia puede llegar a causar esterilidad en un varón si no se opera? La hernia no, pero la hernia es muy peligrosa, sobre todo en la región inguinal, porque puede llegar a producir estrangulamiento y que se tenga que meter a operar de urgencia. Lo que produce esterilidad en el varón son las varices, algo que se llama varicocele. La señora Rodríguez, que finalmente también se tienen que operar. La señora Rodríguez, ¿los pólipos endometriales son un comienzo para desarrollar un cáncer? ¿Qué consecuencias hay si no se tratan los pólipos endometriales? Los pólipos son tumores benignos que ocasionan hemorragias o sangrados uterinos anormales. Pueden llegar a desarrollar cáncer si se presenta una hiperplasia del endometrio, pero esto se tiene que revisar mediante un estudio de histeroscopía y toma de biopsia para saber si hay alguna zona con hiperplasia típica. Adriana, desde la colonia Seattle, a través del WhatsApp, dice, buen día. Doc, usted sí que es una eminencia profesional. Gracias, pero no tampoco. Guapote, gracias, Chihuahua. Ahora que andamos así como queriendo pegar chicle. Y Dios mío, qué buen humor. Muchas gracias. 1000 bendiciones y que Dios nos lo conserve por muchísimas décadas. Pues si se pudiera siglos, abusaría y cuídese esa tosecita. Siempre excelentes temas y cruzando fronteras. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Te mando un beso y un abrazo. Anónima de la Colonia Olímpica. El papiloma, de 65 años. ¿El papiloma es solamente transmitido por relaciones sexuales o puede ser desarrollado con una mujer que no haya tenido relaciones sexuales? Miren, la principal vía de transmisión es el coito, o sea, la relación sexual por microtraumatismo que se ocasiona de fricción de piel con piel. Pero se ha visto que a través de artículos o instrumentos o materiales contaminados también es posible la transmisión del virus. O sea, como consoladores, exactamente, instrumentos sexuales. Instrumentos sexuales, puede ser hasta instrumentos médicos mal esterilizados, puede ser hasta con la mano, por la manipulación de genitales puede haber transmisión, porque a veces dicen, pues no me he hecho nada, sí, pero se masturban
y con la masturbación pueden obtener partículas virales e introducirlas en los genitales. Y hay mujeres que me han dicho, no he tenido coito, muchachitas, no he tenido coito, nomás por encima. Pues si hay fricción es suficiente. Así están las cosas. Anónima de Pilar de la Calma. Hace unos años me hicieron el cono y el médico me recetó que diario tomara vitamina E, C y por meses alternos la vitamina A. Después fui con otro médico y me dijo que no, que no era necesario que los tomara. ¿A quién debo de hacer caso? Miren, la otra parte fundamental de la prevención y del tratamiento es cómo mejorar el sistema inmunológico para evitar la recurrencia y para fortalecer a nuestro cuerpo ante este tipo de infecciones oportunistas. Y tiene 3 puntos este paso de prevención. Alimentación adecuada, control de ansiedad para dormir bien. Si es necesario se pueden tomar medicamentos naturales como la valeriana, y si no es suficiente acudir a psicoterapia o tomar medicamentos ya prescritos por un médico. Pero el control de la ansiedad y el dormir bien es importante. El hacer ejercicio físico aeróbico 5 días a la semana, 40 minutos diarios, es muy buena herramienta para controlar la ansiedad y mejorar la calidad de vida. Y por otro lado, la alimentación, a través de una ingesta adecuada de vitaminas antioxidantes, nos ayuda bastante. También tenemos hoy en día algunos medicamentos que nos ayudan a mejorar el sistema inmunológico, pero esos hay que tomarlos cuando realmente el paciente los requiere. Gloria Manso, de la Colonia del Sol, 43 años. Me diagnosticaron una hernia umbilical y otra en el estómago. ¿Cómo cuánto sale esta cirugía? Bueno, tenemos un programa, no un programa, sino como pues sí, es un programa de cirugía económica para todos aquellos pacientes que llegan a través de la radio. De verdad es muy, muy económico. Tendríamos que revisarte, ver qué tipo de hernia es, y lo que hago yo en estos casos es que vayan al consultorio, no les cobro la consulta, mi asistente los pasa al otro consultorio, las reviso, las checa, se les hace una historia clínica y yo ya sobre de eso les digo cuánto más o menos les saldría. El teléfono del consultorio 3616-6010. Anónima de Michoacán, de 60 años, yo cada año me hago mi Papa Nicolau. ¿Es necesario que haga el estudio que indica el doctor? ¿Y qué opina de la homeopatía y la acupuntura? Bueno, el otro paso es la prueba de captura de híbridos como una herramienta adicional. Yo le sugiero que acuda a una clínica de displasias o de colposcopía y se haga una colposcopía. Es más económico y le va a decir si el médico tiene la experiencia, si tiene o no tiene lesión. Si está sana, puede continuar con sus papanicolaos. Si le observan alguna lesión, buscar la alternativa de un tratamiento preventivo para destrucción de estas lesiones. Y por supuesto que la homeopatía también tiene efectos secundarios como la alopatía. Hay que utilizarla con las debidas medidas de seguridad, ¿verdad? Porque hay muchos homeópatas que realmente ni médicos son. Y hay que tener mucho cuidado. Lo que les digo, el tiempo. O sea, cuando vayan con alguien de medicina alternativa, por escrito, ponme lo que me estás diciendo, pónmelo por escrito y comprométete, si no voy y te demando. Empiecen a demandar también a estas personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque finalmente roban, pierde el tiempo el paciente y no les hace nada que porque no tuvieron efectos secundarios. No, sí tuvieron ese tipo de efectos. Te pregunta una mujer anónima, ¿con qué frecuencia es recomendable hacerse la colposcopia si es que tienes el virus? Si es un control de seguimiento de los primeros 4 años, cada 6 meses durante 4 años la deja libre de todo riesgo de cáncer y posteriormente una vez al año. Es lo que yo sugiero, pero por costo se baja a menos tiempo. Las preguntas que faltaron mañana las contesto. Por favor, un teléfono de contacto. Miren, si quieren una cita, llamen al 36 16 13 65. Repito, 36 16 13 65. Y pues muchas gracias, y tenemos más temas que pueden ser de su interés para tratar más adelante. Bueno, pues aquí va a estar con nosotros el doctor Adalberto Padilla, invitado de honor en este programa. Te agradezco, amigo, que hayas venido. Gracias a ti y a todo tu auditorio. El tiempo se nos fue rapidísimo, ahí estuvo el buen Toño en los controles, Jessy en el teléfono, César en cámara, Rosy en producción y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica que hace daño. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego, nos escuchamos el día de mañana con el tema de la Camejal. ¡Vámonos!